preguntarle a don Joaquín. Y al final vamos a estar compartiendo la presentación que él trae en esta oportunidad. Así que, sin más preámbulo, los dejo con don Joaquín y este tema de la contabilidad administrativa para la toma de decisiones. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir este tema tan interesante. De alguna forma, aunque no es novedoso, pero sí es de mucha actualidad y que espero sea de mucho provecho para ustedes de poder compartir estos conocimientos. Bien, ahí estamos ya viendo la presentación, don Joaquín. Ok, vamos a ver si la podemos ampliar. Ok. ¿Ya se ve bien? Ahí Sí. está. Sí, perfecto, ahí se ve bien. Muy bien, damos inicio entonces a nuestro tema de hoy, que tiene que ver con la contabilidad administrativa, viéndolo como una herramienta para la toma de decisiones. De todo es sabido el entorno actual de los negocios, ahora que estamos prácticamente iniciando la tercera década del siglo XXI, es una evolución vertiginosa de los negocios, los cambios constantes que se producen. Es increíble de cómo vamos evolucionando y en forma tan rápida, principalmente por los sistemas de información y los sistemas de comunicación que son tan ágiles y tan rápidos ahora en tiempo real. De manera que hablar en estos momentos de globalización, competencia y sistemas de información, no estamos hablando ya de conceptos novedosos. Ya esto forma parte de la cotidianidad de las empresas y del mundo actual. Como es sabido también, la influencia de la economía de los países se ve afectada por los sucesos económicos y sociales. Hay una relación estrecha entre la economía de las naciones con actividades de las empresas. Basta con ver los periódicos día a día, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y cómo afecta esto a la operación propia de los negocios, a la operación propia de las empresas. Vemos entonces cómo nuestro entorno económico, por ejemplo, acá en Costa Rica, lo que estamos viviendo con la situación fiscal, pues cómo afecta notablemente las empresas. Tenemos el grave problema del desarrollo de nuevos proyectos por parte de la empresa. La empresa privada está a la expectativa de lo que pueda suceder, a la expectativa de las decisiones importantes que como país debemos de tomar. Y esto desde luego afecta notablemente el desarrollo principalmente la empresa privada y desde luego va a afectar también el desarrollo de las instituciones públicas que se van a ver necesariamente afectadas por las decisiones que espero que se tomen y como se deben de tomar. De igual manera, hay una estrecha relación entre la economía de las naciones con la actividad de las empresas. De una manera de recordatorio, en las crisis que se dio en el 2008, con el problema inmobiliario, cómo esta cadena se fue haciendo grandísima, que empezó por las empresas, y específicamente con el sector inmobiliario, cómo va afectando toda la economía de un país, en un inicio en Estados Unidos, y finalmente se hizo un problema o una crisis mundial. Esto es una evidencia de cómo estamos interconectados y cómo diferentes decisiones y diferentes circunstancias afectan la economía, no solo del país, sino del mundo, y cómo afecta esto a las empresas. Desde luego tenemos la constante firma de acuerdos de libre comercio. Esto significa entonces que cada vez más tenemos que nuestra competencia, si lo vemos desde el punto de vista país, la competencia cada vez es mayor. Ya no solo tenemos que competir internamente con las empresas del mercado nuestro, sino que como producto de estos tratados de libre comercio, pues la competencia es a nivel internacional. Ya vemos cómo cada vez es mayor, cómo los diferentes productos podemos comprarlos internamente o a través de productos importados, inclusive a través de puntos de venta virtuales.
Esto nos obliga entonces que tenemos que enfrentar a competidoras de todas partes del mundo. Ya no solo pues, podemos pensar, como en el siglo pasado, que podíamos competir con los competidores nacionales, ¿no? Y ahora es una competencia con todas las partes del mundo, una competencia con todas las empresas del mundo y aquellos que están en la industria nuestra. Por otra parte, tenemos también lo que tiene que ver con las tecnologías de información y los avances que se tienen constantemente, día a día. Y todo esto obliga a las empresas a delinear estrategias tendentes a alcanzar una ventaja competitiva que les permita acceder y mantener su posición dentro de la competencia global. Esto es muy importante para efectos de la existencia de las empresas. Voy a tratar a lo largo de la exposición darle énfasis a lo que son las pymes y principalmente las pymes de Costa Rica, que me parece que son de las que requieren que se utilicen nuevas estrategias, nuevos procedimientos, nuevas formas de hacer las cosas para poder mejorar, inclusive para poder subsistir y desde luego poder mejorar para poder ser competitivos. Como les digo, no solo ser competitivos a nivel nacional, sino ser competitivos a nivel global. De manera que esto obliga a las organizaciones hacia nuevos enfoques para hacer negocios que aseguren la generación de un valor agregado. Cada vez en diferentes actividades, en la elaboración de diferentes de productos, en la satisfacción a los clientes, a nuestros clientes, debemos siempre generar un valor agregado y un aspecto de diferenciación, de que nuestro producto es diferente a los demás, que nuestra empresa es diferente a los demás, tiene algo diferente que le haga llamativa a nuestros clientes. Para esto las empresas necesitan contar con información cuantitativa, útil, oportuna y relevante, que permita tomar las decisiones correctas en el momento preciso. Aquí no se vale tener tal vez alguna información cuantitativa, pero si la tenemos tiempo después. Tenemos que tenerla ya, tenemos que tenerla en forma oportuna para tomar las decisiones ya. Y esta información desde luego tiene que ser útil. Es decir, que tenemos que planificar qué información es la que necesitan los administradores para una adecuada toma de decisiones. Y esta información útil pasa por definir o clasificar aquella información, porque en este momento se produce mucha información, pero tenemos que distinguir, tenemos que separar cuál es esa información relevante que realmente nos va a ayudar en la toma de decisiones. El autor Ramírez Padilla nos dice que la contabilidad administrativa es un sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, con orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones. De manera entonces que este campo de la generación de información, que llamamos contabilidad administrativa, también contabilidad gerencial o contabilidad estratégica, lo que nos permite es establecer un sistema que satisfaga las necesidades propiamente de la administración. Ahora vamos a ver en comparación con lo de la contabilidad financiera. Esto básicamente está dirigido a nuestros clientes internos, principalmente a la parte administrativa en donde se toman las decisiones en las empresas. Y es una decisión pragmática y que básicamente tiene que ver con las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Aquí estamos hablando entonces de una planeación estratégica. ¿Cómo esta contabilidad administrativa nos ayuda en la planeación estratégica? Esa planeación estratégica que ustedes han visto en diferentes cursos de administración, que básicamente que tiene que ver entonces con el establecimiento de la misión, de la visión, de objetivos estratégicos, de objetivos específicos, de la medición, del control. De manera que la contabilidad administrativa tiene que participar en todas estas etapas del proceso, en la planeación, en el control, en la toma de decisiones y la definición posterior, y el control posterior. De manera entonces que esta rama de la contabilidad permite que la empresa logre una ventaja competitiva y tras de eso vamos. ¿Cómo lograr ventajas competitivas? La competencia es tan grande en este momento, como les decía anteriormente, que debemos de distinguir a la empresa con ventajas competitivas, es decir, con ventajas sobre los demás, de manera que se alcance un liderazgo en costos y una clara diferenciación que la distinga de otras empresas. Tenemos que ir buscando nuestra propia identidad, de diferenciarnos, de que seamos diferentes a los demás y que el cliente nos perciba de esa manera.
que somos diferentes, que hacemos mejor las cosas, que damos mejor producto, que damos mejores servicios. De manera entonces que esta herramienta nos permite detectar áreas de oportunidad para diseñar una estrategia que asegure el éxito. Como les decía, en la parte de planificación estratégica, la información que nos brinda la contabilidad administrativa es sustancial. Porque entonces esta área ha estado atenta ya a las demandas del entorno que viven las empresas, este entorno de competitividad que venimos hablando. Como les decía, la competencia dirime ahora el campo de acción, el terreno de juego, la cancha en que nos desenvolvemos, ya no es el metro cuadrado nuestro, ya no es la provincia de Cartago, ya no es la provincia de Heredia, ya no es la provincia de San José, ya no es Costa Rica. Estamos hablando de nivel regional, ya es competencia con nivel centroamericano, competencia a nivel latinoamericano, competencia a nivel mundial. Ya estamos jugando a grandes ligas. De manera que los retos de la información que debe brindar la contabilidad administrativa son muy importantes. ¿Para qué? Para una de cada toma de decisiones. ¿Para qué? Para hacernos competitivos. ¿Para qué? Para hacernos diferentes. Para mencionar solo algunos de los esquemas de negocios globalizados que se han puesto de manifiesto la necesidad de contar con un mejor sistema de información para determinar los costos. Esto es solo una parte, pero por ahí hay que empezar también. Ver cómo están nuestros sistemas de información, cómo determinamos los costos y cuáles costos, cuál va a ser la visión, cuál va a ser la forma de determinar nuestros costos. Porque como vamos a ver seguidamente, ha evolucionado de cómo vamos a calcular esos costos. A través de la historia, a través del desarrollo de la contabilidad administrativa, hemos venido cambiando el enfoque que le debemos dar a la determinación de los costos. Por ejemplo, en muchas fábricas latinoamericanas, para poner nuestra región, y desde luego en especial Costa Rica, aún se utiliza una sola tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, que son con base en lo cual vamos a distribuir todos los productos. Recordemos que los elementos del costo para determinar cuánto nos cuesta un producto, pues lo hacemos a través del planteamiento clásico o tradicional de los materiales, la mano de obra, que estos dos son fácilmente identificables y fácilmente asignables al costo de cada producto, y los demás costos de fábrica, que son los costos indirectos de fabricación, que es donde tenemos que centrarnos muchas veces para poder distribuirlos entre los diferentes productos o actividades u órdenes de trabajo que tengamos que realizar. De manera que esta distribución de los costos indirectos de fabricación hemos aprendido en los cursos anteriores que han llevado costos, en costos 1, por ejemplo, cómo asignar esos costos indirectos de fabricación entre los demás productos a través de las tasas de aplicación, que tenemos varias tasas de aplicación. Las tasas con base en las horas de maniobra directa, las horas máquina, en las unidades de producto, etc. Sin embargo, nos hemos quedado ahí, y sobre todo aquí en Costa Rica, las pymes tienen este grave problema. Algunas ni siquiera tienen una contabilidad de costos. Otros la tienen en forma muy rudimentaria. Se dedican exclusivamente nada más a determinar cuánto es el costo de materiales, cuánto es el costo en mano de obra, cuánto es el costo indirecto de fabricación, y le distribuimos únicamente con lo que son las tasas de aplicación. Y esta cultura tenemos que ir erradicando, tenemos que ir enfocándonos hacia lo que son la determinación de los costos incrementales, que se generan a través de los pedidos de acuerdo con las especificaciones que piden los clientes. Porque si lo hacemos de la manera tradicional, son sistemas, en realidad, en este momento lo vemos como sistemas engañosos, porque vemos solo una parte del costo de un producto y no vemos la incidencia que puede tener diferentes actividades, por ejemplo, en el costo de ese producto. De manera que ese enfoque tradicional ha hecho que los administradores hayan perdido el control sobre los costos incrementales. Ahora más adelante vamos a ver ejemplos de esto, de cómo lo podemos implementar. Y a propósito de esto, la competitividad y a través de la competencia mundial que tenemos en este momento, la competencia global, pues los países desarrollados sí cuentan con herramientas importantes de desarrollo de información y de análisis que les permiten y van adelante a nosotros en esto. Entonces les permite medir los costos incrementales
identificar cada proceso o actividad específica, poder medir cuánto es el costo de cada actividad, de manera que puedan determinar o establecer decisiones en cuanto a la reducción de costos, aquellos costos que sean innecesarios, inclusive si hay artículos, hay productos que están subsidiando a otros o a otras líneas, o hay clientes que están subsidiando a otros clientes de acuerdo con el precio que les asignemos de venta, o si hay zonas o rutas que están subvencionando a otras rutas que son más costosas. Si lo hacemos con el método tradicional, no podemos observar, no podemos ver este tipo de dificultades que podemos tener. Puede ser que haya rutas o zonas que sean muy caras, que estemos obteniendo pérdidas, y por el análisis que hacemos de los costos no lo podemos observar. De manera entonces que tenemos que ir evolucionando en cuanto a ese análisis que debemos de realizar. Y todo por estar utilizando un sistema de costeo incorrecto, lo cual esto lógicamente nos va a dar pie a la toma de decisiones equivocadas. No quieres que está limpio, nada más bebé se puso a quitarle las cáscaras, ¿no ve? Perdón, ¿me están hablando? ¿O es un micrófono abierto? No, hay un micrófono abierto. Ok. Vamos a ver. Bueno, continuamos. Entonces, el nuevo enfoque de la contabilidad administrativa, en primera instancia, es la participación activa en lo que se refiere a la planeación y control. Estamos hablando aquí de la participación activa en la planeación estratégica, de manera que facilite el proceso de toma de decisiones, tanto en el corto como en el largo plazo, tanto lo que es la táctica como es la estrategia. De manera que responda a los retos que enfrentan las organizaciones para alcanzar o mantener la competitividad. Por ello es necesario que los sistemas de información administrativa cumplan con su misión, proporcionar a los usuarios internos información relevante, lo que decíamos anteriormente. Tiene que nos traer una información útil, una información oportuna y una información relevante. Es decir, tenemos que dar la información, como manejamos mucha información, tenemos que dar en realidad la información relevante, resumirla, ver cuál es realmente la información que nos va a ayudar en la toma de decisiones. De manera entonces que resumiendo tenemos que el objetivo primario de una contabilidad administrativa es promover la mejora continua cuando se planea, se toman decisiones y se controla las diferentes etapas de la parte administrativa. La planeación, planeamiento estratégico, la toma de decisiones cuando estamos ejecutando y el control. Después de haber realizado, estar monitoreando qué fue lo que se hizo, cómo se hizo de acuerdo con lo planeado, cuáles son las desviaciones. Y esto para que nos pueda ayudar a la toma de decisiones correctivas. ¿Qué correcciones tenemos que hacer? Y todo esto tiene que estar basado en un excelente sistema de información. Las organizaciones se transforman en empresas de clase mundial en el momento que logren lograr esto, que logren llevar a cabo esto. Cuando demos este paso, cuando las pymes acá en Costa Rica puedan dar este paso, podemos decir que estamos hablando ya de empresas de clase mundial. Es decir, ya son empresas que podemos estar jugando en las grandes ligas. Antes de esto, tenemos que procurar llegar a esta situación. Y aquí quiero hacer hincapié en un aspecto que es la responsabilidad que tenemos todos en la sociedad, pero particularmente en nuestro medio. Estamos en la universidad. Aquí tiene responsabilidad la universidad. Aquí tiene responsabilidad los docentes para preparar adecuadamente a los estudiantes, a los futuros profesionales. Y tienen responsabilidad o van a tener responsabilidad ustedes como estudiantes cuando salgan graduados, o de hecho ya, yo sé que muchos ya trabajan. Entonces, de manera, en su círculo, en su empresa, muchos trabajan en pequeñas y medianas empresas. Ahí tienen que ustedes dar su apoyo, su conocimiento, aportar su conocimiento adquirido en la universidad, de manera que estas empresas logren posicionarse, logren modernizarse a través de los sistemas de información, a través de la información que generan, a través de la toma de decisiones, de manera que nos haga iguales a los países desarrollados, iguales a las grandes empresas, iguales en el sentido de que podemos o tenemos las herramientas o las mismas herramientas y utilizamos las mismas herramientas para una adecuada toma de decisiones. Cuando lleguemos a ese nivel y nosotros contribuyamos a ese proceso
en las pequeñas y medianas empresas de Costa Rica va a ser mejor, porque el futuro de Costa Rica está en las pequeñas y medianas empresas. Y ahí es donde la universidad, dentro de la sociedad, tiene un papel fundamental. ¿Cómo capacitarlos a ustedes de la mejor manera? De tal forma de que ustedes vayan a las empresas, vayan a esas pequeñas y medianas empresas, revolucionen con sus conocimientos, revolucionen el pensamiento de los empresarios, del pequeño empresario, del emprendedor, que tiene grandes ideas, pero que a veces no cuenta con las herramientas suficientes. Y ustedes entonces van a ayudarle a ese empresario, van a ayudarle a ese tipo de personas que están emprendiendo a poder tomar las mejores decisiones, a hacer más grandes esas empresas y hacer que esas empresas sean competitivas. Vamos a hacer un breve análisis de las tendencias y retos actuales que afectan a los negocios para poder comprender mejor por qué en nuestros tiempos la contabilidad administrativa es una herramienta imprescindible de las empresas. Tenemos aquí esta figura de un poco un resumen de lo que hemos visto anteriormente en cuanto a la organización actual, la organización de las empresas actualmente y cómo la afectan diferentes aspectos. En primer lugar, bueno, ya esto ya ha venido desde el siglo pasado, de finales del siglo pasado, la orientación a los clientes, de que debemos de satisfacer a los clientes, de que debemos estar atentos a qué es lo que quiere el cliente. Antes decíamos al cliente lo que quiera. Ahora no es suficiente eso. Ahora necesitamos al cliente lo que quiera, cuándo lo quiera, cómo lo quiera, dónde lo quiera. O sea, vamos más allá. En este momento, para ser competitivos, es cuándo lo quiere el cliente, cómo lo quiere el cliente, cómo se lo lleva al cliente. Ya no es aquello que el cliente venga a mí, sino como voy yo al cliente. Estar claro de qué es exactamente qué es lo que quiere el cliente para satisfacerlo. Ya no es lo que yo quiera producir, no. Ya es qué es lo que el cliente quiere. Todo esto es para poder hacer competitivos. Un hecho importante que se da y en esta evolución y estos cambios vertiginosos es que el ciclo de vida de los productos cada vez son menores. El ciclo de vida de los productos que tenemos cuando se inventan, cuando se van desarrollando, cuando empieza la producción, se desarrollan, viene la parte de climas de ventas, luego viene la declinación y finalmente se eliminan los productos. Bueno, para eso tenemos que estar conscientes, tenemos que estar viendo cómo alargar un producto que ha sido exitoso, cómo alargar su vida útil, cómo alargar o bien estar preparados para innovar, para irlos cambiando, para modificar nuestros artículos. Por ejemplo, qué sé yo, los teléfonos inteligentes, ¿cuánto dura un teléfono inteligente? 2 años, la vida útil. Las empresas tienen que estar constantemente cambiando, modificando, implementando nuevas tecnologías, viendo los requerimientos de información que tienen los clientes. En fin, tenemos que estar atentos a todo este asunto de cuánto es el ciclo de vida de un producto y cómo estarlo renovando. En cuanto a la organización de las empresas, ahora la burocracia cada vez es menor en las empresas, las organizaciones se han vuelto más planas. Lo que se trata es de ayudar a la toma de decisiones. Si tenemos un organigrama muy grande de muchos niveles, pues la toma de decisiones se diluye en la burocracia. Tenemos que tomar decisiones rápidas. Para esto requerimos que ahora las organizaciones sean planas, a diferencia del siglo pasado, de que había muchos niveles en la organización. Ahora hay que tratar de tener los menores niveles y esto va a ayudar a la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos el crecimiento del sector servicios. En Costa Rica lo estamos viviendo. Hasta hace pocos años, en realidad, el nivel de exportación era prácticamente de productos. En un inicio teníamos prácticamente el monocultivo, que dependíamos prácticamente solo de la venta del café. Ya después se fue agregando con otros productos agrícolas. Luego fuimos también ya exportando algunos bienes industriales. Y ahora actualmente el crecimiento que ha tenido el sector servicios ha sido enorme, sobre todo por empresas transnacionales que brindan diferentes servicios a nivel global. Es parte de la globalización, es parte de todo este tema que estamos desarrollando. Y desde luego, hay que decir de los desarrollos tecnológicos, de sistemas de información y comunicación. Los sistemas de comunicación en este siglo ha sido vertiginoso.
Es algo increíble lo que hemos avanzado en estos 20 años a nivel de los sistemas de información. De manera entonces que las empresas tienen que estar constantemente actualizándose en este tema. Tenemos lo que es el outsourcing y el outsourcing. Básicamente, vamos a ver que tenemos que estar haciendo análisis. Bueno, ¿cuáles son las actividades realmente primordiales en la empresa necesarias que tenemos que llevar a cabo, sustanciales? ¿Cuáles podemos más bien contratar con proveedores externos? Ahora vemos muchas actividades que ya no se desarrollan internamente, sino que las contratamos externamente. Tenemos inclusive la contabilidad que se contrata externamente, la preparación de planillas, inclusive ciertos análisis financieros que se hacen externamente, no los tenemos internamente. El asunto de seguridad, los asuntos de los temas de limpieza, en fin, una serie de servicios que ya se contratan internamente. De manera que tenemos que estar haciendo análisis para ver cuáles actividades podemos eliminar o minimizar, de manera que estar constantemente evaluando ese tipo de situaciones. Y por último, bueno, en realidad no es última, que nunca se cansa uno de tener diferentes enfoques que están actualmente incidiendo en la organización actual de las empresas. Las nuevas formas de comercialización. En los últimos, estos 20 años, pero especialmente en los últimos 5 años, lo que es la comercialización a través de Internet ha sido enorme el crecimiento. De manera que ya las empresas ya no podemos verlos desde el punto de vista de tener un punto de venta físico ahí, sino de cómo podemos incursionar y debemos incursionar si no queremos desaparecer a través de las nuevas formas de comercialización digital. Y un aspecto muy importante también que no debemos dejar de lado es el enfoque en la comunidad. Ya no solo el enfoque propio interno de la empresa, sino como dijimos anteriormente, enfocarnos en las necesidades de los clientes, enfocarnos en la necesidad de los empleados, de los servidores nuestros, enfocarnos también en las necesidades de nuestra comunidad en la cual convivimos, de cómo podemos compartir. Ya no es el asunto de cómo maximizamos utilidades, sino de cómo ayudamos a la comunidad, cómo ayudamos al medio ambiente. Toda la proyección social que podamos tener, que son aspectos importantes en el desarrollo de las empresas. Pasemos ahora a ver lo que tiene que ver la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Hay muchos que quieren ver como diferencias entre otros. Yo quiero verlo más bien o enfocarlos desde el punto de vista de que son un complemento. Es una sola contabilidad. Nada más que una parte de la contabilidad, la financiera, tiene ciertos enfoques, ciertos objetivos, ciertos principios. Y la contabilidad administrativa también tiene otros enfoques y otras herramientas que utiliza. Pero es una sola contabilidad. La contabilidad financiera, que como sabemos, ya han venido ustedes estudiando, se rige por las normas internacionales de información financiera. Básicamente se establecen 5 estados financieros, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas a esos estados que tienen categoría de estado. Y básicamente está enfocado al mercado. Desde luego se utiliza en la parte interna de las empresas, pero está enfocado sobre todo a satisfacer las necesidades del sector externo, lo que son los inversionistas, lo que son los proveedores, lo que son los clientes, los que nos financian, los entes financieros, de manera que tenemos que brindar esta información en forma fiable. ¿Y cómo lo hacemos en forma fiable? Siguiendo con las normas internacionales de información financiera. Por su parte, la contabilidad administrativa básicamente tiene un enfoque más interno, más a satisfacer al cliente interno, porque es para la toma de decisiones internas. Normalmente este tipo de reportes no sale externamente, sino que es a nivel propio de la empresa. Y básicamente lo que trata es de proveer información para el costeo de los productos y servicios. Como ya vimos, promover la planeación en corto plazo, la parte táctica, y de largo plazo, la estratégica, como ya hemos visto. Generar reportes de información relevante en la toma de decisiones. Y vamos a ver qué consideramos relevante, ir separando qué es relevante y qué es no relevante. Apoyo al control administrativo mediante reportes de los responsables de distintas áreas. Los reportes que genera
la contabilidad administrativa es un gran apoyo para efectos de control, ver si se están cumpliendo las metas establecidas, de manera que podamos evaluar a los responsables de las diferentes áreas o actividades, los responsables de las actividades, a ver si está llevando de acuerdo con lo planeado. Toda esta información la puede brindar la contabilidad administrativa. Y en general podemos entonces ayudar a evaluar el desempeño de los responsables de la empresa, de los ejecutivos de la empresa, de los encargados de las diferentes áreas. Y en fin, es el fin último de motivar a los administradores al alcance de los objetivos. Ese es el propósito fundamental de una contabilidad administrativa y financiera. Ayudar a los administradores a alcanzar los objetivos que se han planeado. No sé si podemos abrir la consulta, si tuvieran hasta el momento, o si continuamos. Sí, bueno, vamos a abrir el espacio. Si alguno quiere hacer alguna consulta. En el chat no tengo ninguna, pero no sé si alguno quiere hacer alguna consulta. Bueno, mientras se deciden, don Joaquín, yo sí le tengo una consulta. Cuando hablamos de la necesidad de que las empresas mejoren la información financiera, siempre hay un gran obstáculo y uno se enfrenta a esto siempre y es cómo convencer a la empresa de que sí necesita información. Es como el doctor que tiene que convencer al paciente de que necesita tal tratamiento. Entonces, nada más lo que quisiera es como un comentario suyo, porque nuestros estudiantes cuando lleguen a la vida profesional se van a encontrar con eso y con los comentarios de que hemos hecho las cosas igual en los últimos años y por qué tenemos que cambiar. Esa frase, esa oración refleja mucho de una empresa, pero en su experiencia, ¿cómo hacemos para poder convencer a las empresas de que la información financiera es un punto fundamental, sobre todo las pequeñas, porque las grandes ya recorrieron un camino y se equivocaron y lo llegaron a comprender, pero ¿cómo hacer con las pequeñas? Sí, muy importante lo que menciona, porque en realidad en las MIPYMES aquí en Costa Rica es todo un obstáculo, ¿verdad? Y es lo que les decía anteriormente en cuanto a los estudiantes cuando lleguen a estas empresas y de la labor importante que tienen que realizar. En el caso nuestro, en nuestra labor de consultores y asesores, nos enfrentamos constantemente con este problema de que no miden la importancia de la información financiera. Y cuando llega uno, por ejemplo, tengo un cliente ahí de que tiene una pequeña industria de elaboración de productos a través del maíz, y yo llego y le pregunto y le digo, ¿cuánto le cuesta este producto A? ¿O cuánto le cuesta este producto B? O este C. Y si no sé, ¿cuánto como experiencia puedan dar? No sé, entre un 20 y un 40% de mi costo total. Digo, ¿cómo determina usted sus precios de venta? Ahí voy, más o menos, de acuerdo como me los compren, o depende yo voy midiendo ahí, y desde luego que tienen un olfato importante, pero no es suficiente. Y entonces, ahí es donde empieza uno la labor, en el caso mío de asesor, de hacerles ver la importancia en la toma de decisiones de la contabilidad. Que me dicen, no, la contabilidad ahí, cada cuánto le presentan sus informes contables de contador. Bueno, ahí cada 2, 3 meses. Y usted, esa información que le da el contador, ¿en qué le ayuda a tomar decisiones? No, para nada, simplemente ahí porque hay que hacer la contabilidad y tenemos que hacer las declaraciones de impuestos y tenemos a final de año que hacer la declaración de renta. O sea que básicamente el interés o el objetivo es básicamente nada más la declaración de renta al final, o ahora con las declaraciones de IVA. Y no ven en realidad la importancia. Cuando ya empieza uno a asesorarlos y ver los diferentes aspectos que debe considerar en su toma de decisiones, y de que no tiene la información a mano y que tiene que requerir y que tiene que procurar que esa información se la brinden, entonces van viendo poco a poco la importancia de esto. De manera entonces que es una labor de convencimiento
a través de que vean o hacerles ver o convencerlos o motivarlos a la necesidad de esa información para que le ayude en la toma de decisiones diarias. Y cuando ya uno le pone ejemplos y cuando uno ya empieza a escarpar un poquito y darle resultados, mire, usted puede obtener esta información, mire, ¿qué haría usted con esta información? ¿Cómo le ayudaría a su toma de decisiones? Entonces ya se empiezan a interesar. Entonces es una cuestión de motivación, es una cuestión de hacerles ver la utilidad que pueden obtener de esa información. Porque muchas veces ellos desconocen de cuál es la utilidad, creen que es simplemente un requisito, una obligación. Entonces hay que hacerles ver que no, que eso es una ayuda invaluable para poder tomar decisiones y poder tomar decisiones trascendentales, decisiones en el sentido de cómo innovar, de cómo modificar, de cómo avanzar, cómo ser mejores que la competencia, cómo diferenciarnos. Y esto es una labor diaria de convencimiento. Y precisamente en los últimos 20 años me he dedicado mucho a las pymes y es una labor ardua, pero viera que es muy satisfactoria, porque en realidad he visto progresar mucho a pequeñas y medianas empresas y haciendo uso de la información financiera. Don Joaquín, viera que hay un sonidito allá. Ya paró el sonido. Yo vivo a la par de la línea del tren y acaba de pasar un tren. Creo que fue eso. Bueno, Ahora está bien. ok, ok. Ahora está bien, sí, ahora sí está bien. Sí, nada más agregar que al final la pyme cuando busca la ayuda es un momento ideal porque cuando ellos buscan la ayuda es porque se dieron cuenta de un problema, ¿verdad? Y pienso que hay que darles herramientas sencillas y poco a poco irlos educando. También es un tema de educación. Nosotros tenemos un compromiso también de educar a esas pymes en la solución de sus problemas a través de herramientas. Pero darles herramientas sencillas al principio creo que es una buena estrategia. Eh, bien, no tenemos más preguntas, aquí podemos continuar entonces. Sí, es una buena estrategia. Hay que empezar por lo más sencillo y con aspectos básicos, de manera que ellos vayan viendo entonces la necesidad de poder contar con esa información. Hay que ir paulatinamente, poco a poco. Hay que empezar desde luego con la contabilidad de costos tradicional. Y ya después, una vez que ya manejen eso, ir incursionando en aspectos más novedosos. Correcto, así es. Ok, como decíamos entonces el entorno económico y las presiones competitivas han modificado la forma de hacer negocios, totalmente. A medida que la economía ha evolucionado y el mundo de los negocios ha evolucionado, la contabilidad de costos también ha evolucionado tremendamente. Ahora hablamos ya no de determinación de costos, sino de una gestión estratégica de costos. Como sabemos, cada año nace y se cumplen muchas empresas. En Costa Rica es increíble de ver de los emprendimientos que surgen y de que la mayoría ya al año, máximo 2 años, han desaparecido. Un gran porcentaje. Y pocas empresas siguen y crecen hasta ser líderes. Y uno se pregunta, o ellos se preguntan, ¿cómo hacen estas otras empresas? Y precisamente y esta es la parte de labor de convencimiento que hay que hacer con las pequeñas y medianas empresas de Costa Rica en cuanto a la utilización de este tipo de herramientas. En primer lugar es tener objetivos claros. Si no sabemos a dónde vamos, no tenemos rumbo, no tenemos claro dónde vamos, rapidito vamos a sucumbir, rapidito vamos a desaparecer. De manera que entonces aquí el planeamiento estratégico es muy importante, la misión, la visión, los objetivos estratégicos, etcétera, etcétera. De manera entonces que eso es de lo primero, que hay uno incursionando en las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica para que puedan subsistir. Ya es un asunto de subsistencia. Y por otra parte tenemos la habilidad administrativa que deben de tener los ejecutivos para enfrentar el cambiante mundo actual y la incertidumbre. Aquí es donde les decía la importante labor que tenemos que realizar nosotros como asesores, como consultores y también, digamos, los estudiantes cuando lleguen al mundo profesional o de hecho ya algunos que ya trabajan en empresas, entonces de cómo ayudar en este cambio de paradigma. Porque es claro que las empresas deben competir en tecnología y fabricación, los avances tecnológicos y los considerando, cómo podemos ir cambiando nuestras formas de fabricación,
cómo podemos acortar nuestros tiempos de entrega. Para el cliente es importantísimo el tiempo, cuándo se lo entregamos. Tenemos que ir viendo cómo podemos realizar la mejora continua en las diferentes actividades, en los diferentes procesos. Hay herramientas, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar herramientas para esta mejora continua. Ver en cada actividad que realicemos cómo podemos eliminar desperdicios. Siempre, en todo momento, hay posibilidades de poder mejorar. Cómo podemos mejorar los precios y la calidad que le interesa al cliente, que tenga un producto de calidad y a un menor precio. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, innovando, bueno, tratando de reducir costos, etc. Es decir, tenemos que ir viendo cómo le damos un valor agregado a nuestra actividad. De manera que conociendo con mayor precisión los costos, podemos lograr oportunidades de mejora y de esta manera optimizar la toma de decisiones. Y en esto de la contabilidad estratégica, el mundo profesional necesita conocer cuánto le cuesta desarrollar cada uno de sus procesos. Y aquí es donde viene un poco el cambio de lo que es la contabilidad de costos tradicional con la moderna, en el sentido de que ya no solo vamos a determinar cuánto nos cuesta y cuánto nos cuesta un producto, en cuanto a materiales, en cuanto a mano de obra, en cuanto a costos indirectos de fabricación, sino también cuánto nos cuesta desarrollar las diferentes actividades de una empresa. Ir más allá a solo el costo directo del producto. De manera que hay un desarrollo de un proceso estratégico, la visualización, la formulación de la estrategia y la ejecución. Esto es hacer realidad los planes. Y desde luego, la parte de control. Si no hacemos estas modificaciones importantes en la forma de trabajar de las empresas, la amenaza está ahí siempre. Ahí a la vuelta tenemos el que asusta, el cierre de la empresa. Ahí está el lobo que nos está acechando. Si no cambiamos, si no nos hacemos competitivos, el cierre de la empresa está a la vuelta de la esquina. Con este asunto de la pandemia que nos ha dado por resultado, ¿cuáles empresas son las que han cerrado? Aquellas que no estaban preparadas. Las que no tenían un proceso de toma de decisiones, un proceso de sistemas de información que les permitiera conocer dónde estaban, hacia dónde iban, qué es lo que querían, cómo lo querían, cuándo hacerlo. Esas empresas que no estaban preparadas, esas empresas hoy están cerradas. Las que estaban con sistemas de información que les permitiera ver en la situación en que está, los cambios que se estaban produciendo, cómo estaba afectando el consumo de nuestros productos, el asunto de la pandemia. ¿Cómo poder hacer entonces? ¿Qué hacemos con nuestros pasivos? ¿Cómo negociar con nuestros proveedores? ¿Cómo negociar con los bancos para una reeducación de la deuda? ¿Cómo negociar con nuestros clientes? ¿Cómo mejorar con nuestros costos de producción? ¿Cómo disminuirlos? ¿Cómo innovarlos? ¿Cómo cambiar nuestros procesos de comercialización? Ya no hacerlos como un punto fijo, sino hacerlos a través digitales, etcétera. Los que estaban preparados para eso, no es que no hayan tenido dificultades, claro que la han tenido, pero ahí están, y al final de esto van a salir fortalecidos. Y al final de estos van a tener menos competencia local. ¿Por qué? Porque han sabido salir adelante. Con grandes dificultades, desde luego, pero la consecuencia no va a ser el cierre de la empresa. ¿Por qué? Porque han estado preparados para eso. Y para eso tenemos que tener las cadenas de valor, conjunto de actividades que la empresa realiza en cada una de sus áreas funcionales. Entonces, la cadena de valor tiene que ver con el diseño del producto, tiene que ver con el desarrollo y producción, con el mercadeo, distribución y entrega del producto, y el servicio que se brinda después de la venta. Estas cadenas de valor, si las hubiéramos tenido bien identificadas, si tenemos claro las modificaciones o la evolución que tiene que tener el diseño de nuestros productos, si hubiéramos tenido claro el desarrollo y producción de nuestros productos, el mercadeo, la distribución, la entrega del producto, si todo esto lo hubiéramos tenido claro en esto antes de la pandemia, estas empresas que han tenido claro estas áreas funcionales han podido salir adelante o van saliendo adelante o ahí van poco a poco, pero ahí están. Las que no tenían claro esta cadena de valor, esas ya no existen.
La administración estratégica de costos es el uso de información de costos con el propósito de desarrollar e identificar las estrategias más adecuadas que producirán una ventaja competitiva sustancial. Es decir, crearle un valor más alto al cliente con un costo más bajo que el de los competidores. Por consiguiente, si el valor creado es mayor que su costo, se obtiene un valor agregado. Básicamente aquí las cadenas de valor es como dar valor agregado a nuestra empresa, valor agregado a nuestros productos, valor agregado a la forma de atender a nuestros clientes. Hacia esto deben ir enfocadas las empresas. Y esas empresas que tenían claro esto son las empresas que todavía subsisten. Para hablar entonces las actividades, los administradores necesitan conocer dos tipos de información. ¿Cuánto valor crea la actividad? ¿Y cuál es el costo de realizar esa actividad? Hay que enfocar la atención hacia actividades factibles de ser eliminadas, transformadas para crear valor o bien para simplificarlas. La toma de decisiones estratégicas implica seleccionar entre alternativas aquella o aquellas que logren obtener una ventaja competitiva y que ayuden a cumplir la misión de la empresa. Básicamente aquí tenemos entonces la planeación. Ver y estar analizando continuamente, es una labor continua de las actividades que desarrollamos, cuáles son realmente sustanciales. Cuáles son aquellas sujetas que pueden ser modificadas o inclusive aquellas que pudieran ser eliminadas. Hay muchas actividades que a veces se realizan en las empresas y que perfectamente pueden ser eliminadas. Es lo que se decía ahora el director de la carrera, seguir haciendo lo mismo, más de lo mismo. No, constantemente tenemos que estar revisando nuestras actividades para estarlas transformando e inclusive eliminándolas. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Esta pregunta deben hacérselas en todas las empresas. ¿Qué es lo que tengo que me da una ventaja sobre los demás? El que no pueda responder a esta pregunta es una evidencia clara de que la empresa no se encuentra posicionada estratégicamente y de que no ha adquirido la conciencia de que esto es un requisito indispensable para conseguir los objetivos propuestos. El que no sepa ni siquiera cuál es la ventaja que tengo sobre los demás es un aspecto que evidencia la situación precaria que se encuentra en este mundo de competencia, en este mundo de alta competencia, como les decía, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esta estrategia competitiva marca diferencia con los competidores. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Estar constantemente revisando nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestras actividades, ver cómo las podemos mejorar, cómo las podemos simplificar, cómo podemos disminuir costos. Esa es la ventaja, la estrategia competitiva. Quien no esté constantemente valorando cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo. Y las empresas, muchas empresas, lamentablemente, simplemente se limitan a hacer lo mismo, más de lo mismo, sin evaluar si está bien hecho, si está mal hecho, si está regular, si puedo mejorar, si puedo hacerlo mejor, si alguna actividad puedo inclusive hasta eliminarla. En los que han llevado cursos de costos, pues hemos visto básicamente lo que es el registro y el control de los elementos de costo, cómo registramos los materiales, cómo sacamos información de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación y cómo los distribuimos entre todos los productos, etc. Pero hay que tomar en cuenta también otro tipo de consideraciones. Bueno, los desperdicios es un aspecto muy importante para la disminución de los costos. ¿Qué desperdicios podemos estar teniendo? Los defectos en la producción y el costo de los reprocesos. Si tenemos muchos en nuestros procesos productivos que los productos salen defectuosos y hay que volverlos a reprocesar. Eso ya tiene un costo muy alto. Entonces, ver dónde están las fallas y tratar de corregirlas. No simplemente seguir haciendo lo mismo. O si tenemos devoluciones de los productos de los clientes, ¿por qué los clientes los están devolviendo? Lo están devolviendo porque no estamos cumpliendo con los requerimientos de los clientes. Entonces hay que hacer una revisión de todas nuestras actividades, de todos nuestros procesos, a ver dónde estamos fallando y corregirlos. Si tenemos garantías, el costo de reposición de las garantías de los bienes que entregamos, eso es un costo muy alto. Entonces, igual estamos fallando en algo. Y ese algo tenemos que determinarlo, tenemos que investigarlo. Y sobre todo tenemos que solucionarlo. El simple hecho de atender quejas de los clientes. Si tenemos muchas quejas de los clientes, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver por qué se quejan tanto los clientes. Porque atender a los clientes, atender las quejas de los clientes, si son muchos, es bastante oneroso, es bastante caro.
Veamos algunas causales de costos que a la hora de estar analizando constantemente esta revisión constante que tenemos que estar haciendo, tenemos que prestarle mayor atención. Tenemos la capacidad subutilizada de planta, que esto básicamente es cuando los niveles potenciales de operación superan los niveles reales, ya que se producen costos ociosos. Muchas veces esto tiene que ver con la planificación estratégica, ver cuál es el crecimiento que puede tener la empresa en el corto y en el mediano plazo, de manera que nuestra fábrica debe estar constituida de manera que abarque las necesidades de la demanda que proyectamos, de acuerdo con la planeación estratégica. Si tenemos una capacidad instalada de planta mayor a nuestra demanda, pues lógicamente van a haber ahí costos ociosos. Y ahí los costos fijos tienen enorme importancia, porque van a ser muy altos para la capacidad de producción o más bien la producción que estamos elaborando, muy por debajo de la capacidad real que tenemos. Entonces, muy importante aquí la planeación estratégica, a corto y mediano plazo, sobre todo a mediano plazo, cuando estamos hablando de capacidad de planta. La ineficiencia en la distribución de la planta. Aquí los ingenieros de producción e industriales, ¿no?, son los que nos pueden ayudar mucho en esto, en cuanto a una adecuada distribución de la planta. ¿Para qué? Para ser más eficientes. Los métodos tecnológicos están constantemente revisando cuáles son nuestros procedimientos o métodos tecnológicos que estamos utilizando. Y esto, como la parte tecnológica está cambiando todos los días, entonces especial cuidado de estos avances que tenemos en la tecnología y de cómo nos pueden ayudar en nuestra cadena de labor. Por otro lado, tenemos la complejidad de las líneas de productos o servicios que se ofrecen a los clientes. Hay que estar también constantemente revisando esa línea de productos, cómo estar renovando nuestros productos, cómo estar renovando los productos actuales, cómo estar cambiando nuestros productos o cómo estar mejorando nuestros servicios a los clientes si es que nos dedicamos a la prestación de servicios. ¿Qué otros servicios adicionales podemos brindar? De manera que si se obtiene una mayor conciencia de los causales del costo y se llega a la conclusión de si este gasto es o no necesario, conduce a la gerencia a realizar cambios positivos hacia el logro de las metas establecidas. Es importantísimo tener esta conciencia. ¿Qué es lo que nos causa mayores costos? ¿Es este gasto que estamos realizando necesario o no? ¿Esta erogación que estoy haciendo es realmente necesaria en la labor de la empresa, en la elaboración del producto o no? Cuando nos empecemos a cuestionar todo, cuando empecemos a utilizar ese porqué de los niños, ¿por qué hago esto? Por más rutinario que sea, siempre hay que estarse cuestionando ese espíritu investigativo que tienen los niños. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto? Eso tenemos que tenerlo en las empresas, sobre todo en estos tiempos actuales, en que tenemos tanto cambio. ¿Por qué realiza esta actividad de esta manera? ¿Por qué hago este tipo de erogaciones? ¿Son realmente necesarios? ¿Los puedo eliminar? ¿Los puedo modificar de manera que sean menores? Hay que estar en este constante análisis. De manera entonces que lo que procuramos es tener una ventaja competitiva, tener cambios sustanciales. Lo que se hace, qué es lo que se está haciendo en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Ya empezamos a cuestionarnos. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? Y ahí vienen entonces en donde podemos establecer diferentes conclusiones que podamos hacer que cambiemos. ¿Con qué propósito? La mejora continua, reducir costos, mejorar servicios, mejorar nuestros productos, satisfacer en forma más adecuada a nuestros clientes. Ese es el cambio de paradigma que necesitamos. Lo que la empresa realiza en el presente y lo que la empresa debe realizar en el futuro. Esto es lo que tenemos que inculcar en las pymes en Costa Rica. Y nosotros como consultores o como empleados o funcionarios en las empresas que pueden estar llevando a cabo ustedes en este momento o que en el futuro cercano como graduados puedan llevar a cabo en estas empresas, es importante la labor que ustedes tienen que realizar en este sentido. ¿Qué es lo que están realizando actualmente las empresas? Pero en realidad, lo más importante es cómo lo debemos hacer, cómo lo podemos mejorar. Y con esto vamos a crear un valor agregado para los clientes, porque vamos a tener un menor costo y algo que distinga
que nos distinga de nuestros competidores, algo que nos distinga que lo hacemos diferente, algo que nos distinga que lo hacemos mejor. Para esto entonces, para poder lograr estas ventajas competitivas, tenemos que hacer énfasis en dos aspectos, dos estrategias para poder tener o poder lograr esta ventaja competitiva tan necesaria en el mundo actual, como hemos visto. Por un lado, tenemos que enfocarnos en cómo disminuimos los costos. Y por otro lado, es cómo nos distinguimos de manera diferente de nuestros competidores. Es decir, crear una estrategia de diferenciación con nuestros competidores. En cuanto a los costos más bajos, bueno, investigar en las materias primas por un precio menor, sin detrimento de la calidad del producto. En este ejemplo que les ponía de un pequeño industrial que trabaja con materia prima de maíz. Bueno, compraba el maíz solo en Costa Rica. A veces inclusive estaba hasta escaso en Costa Rica. Hay ciertas épocas del año. Cuando hay este tipo de fenómenos naturales, inclusive se pierde mucho producto. Entonces hay dificultad para conseguir. Bueno, logramos que incursionara en mercados externos y poder adquirir materia prima del extranjero. ¿Y qué logró con esto? Inclusive en algunos casos hasta costos más bajos. La oportunidad en que llegaban, increíblemente, pero llegaban y lo podía tener disponible en el momento que lo requería. En algunos casos también mejoró la calidad. ¿Y esto qué significa? Significa a tener la materia prima de forma oportuna, en la calidad deseada y sobre todo, o también, adicionando también a un costo menor, eso le va a permitir tener una mejor producción, tener mejores precios para sus clientes y obtener una ventaja competitiva con respecto a los demás. Por otro lado, tenemos también, en esto de bajar costos, la tercerización de algunos procesos de fabricación a costos menores. Ya hemos visto que se ha ido cada vez en mayor forma cómo las empresas van asignando actividades que antes realizaban internamente y se los da a proveedores externos, como los ejemplos que mencionábamos anteriormente. La contabilidad, el análisis financiero, la seguridad, la limpieza, y cada vez incursionamos en más servicios que podemos obtener de proveedores externos y que van a redundar en costos menores. Tenemos que también estar atentos a lo que es el rediseño de los productos, de modo que se requieren menos partes, menos materia prima o menos mano de obra, o si es conveniente que sea con más maquinaria. En fin, andamos buscando la reducción de costos de producción a través del rediseño del producto. No quedamos con el producto y hay empresas que hacen el producto y el diseño siempre es el mismo para toda la vida del producto. Y esto hace desde luego que el producto tenga una vida útil menor, porque tenemos que estar constantemente rediseñando ese producto o inclusive estar cambiando de productos. Otro aspecto, el asunto del empaque. A veces los empaques nos tienen que nos encarecen el producto. Bueno, hay que ver de qué forma el empaque lo podemos disminuir. Si el cliente percibe que lo que recibe es mejor de lo que ofrecen los demás, ahí estamos precisamente creando una ventaja competitiva. Veamos aspectos entonces ya no solo desde el punto de vista de costos, aunque todo va a redundar en una reducción de costos, pero también aquellas estrategias que podemos utilizar para diferenciarnos de los demás. Básicamente, cambiar las características estéticas del producto o servicio o en algunos de sus atributos tangibles o intangibles que lo distingan de otros. Un fabricante de elementos para niños que modifique la presentación del producto, haciéndolo en forma atractiva para que los niños lo consuman respecto a otros productos similares. En esto las grandes empresas son muy artistas, ¿verdad? Inclusive la propaganda no va dirigida a los adultos, sino que va dirigida a los niños, ¿verdad? Y la presentación de los productos la hacen para que sea atractiva para los niños. Como vemos, muchos de los artículos que consumen los niños, es iniciativa de los mismos niños cuáles marcas o qué productos comprar. Entonces hay que estar, si estamos en ese campo, con ese nicho de mercado, tenemos que entonces estar innovando en este aspecto. O bien una mejora sustancial en la logística de entrega de productos. Reducir el tiempo por medio respecto a los computadores es, por ejemplo, una estrategia sustancial. Ahora cada vez los clientes quieren el producto ya, inmediato, en el menor tiempo posible. Entonces tenemos que ver cuál es la logística de entrega de los productos. Estar constantemente evaluando. Bueno, ¿lo entrego yo directamente o lo mando por correos de Costa Rica? ¿Cómo llega más rápido? ¿Cómo paso mejor al cliente? ¿Cuál es el costo más bajo?
Va a depender mucho de las cantidades, desde luego. Pero hay que hacer ese tipo de cuestionamientos. Si los clientes consideran que la diferenciación es sustantiva y el valor agregado rebasa su costo, puede decirse que se ha establecido una ventaja competitiva. Porque esta ventaja competitiva es de cómo nos sientan los clientes. Por eso todos nuestros esfuerzos van hacia eso, de cómo establecer o cómo satisfacer a nuestros clientes. ¿Para qué? Para hacer o lograr una ventaja competitiva, diferenciarnos de los demás. Una empresa es competitivamente ventajosa, sí, como consecuencia de ofrecer costos más bajos, o bien de lograr una adecuada diferenciación de sus productos o servicios, genera una rentabilidad mayor que la de un competidor promedio en el mercado. Es decir, si además nos distinguimos o nos diferenciamos de los demás, si además logramos que nuestros clientes se sientan satisfechos de nuestros productos y adicionalmente tenemos una rentabilidad mayor, quiere decir que estamos por encima del promedio de nuestra competencia en la industria que nos desenvolvamos. Un aspecto importante también es la administración del costo del ciclo de vida, que es el tiempo que existe desde su diseño del producto hasta su abandono, y depende de la evolución de las ventas de un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado. Desde luego, esto no es igual para todos los artículos. Desde el punto de vista del productor, comprende el periodo durante el cual empieza a generar ingresos, es decir, el ciclo de vida de un producto desde el punto de vista del productor, en este caso nosotros como empresa, va a ser desde el momento que empieza a generar ingresos. Desde el punto de vista del consumidor, va a ser el lapso en que el producto satisface las necesidades de los clientes. Yo como comprador, ¿cómo me satisface la necesidad del producto que estoy adquiriendo? Desde el punto de vista de marketing, el ciclo del producto se abarca de varias etapas. Tiene una etapa de introducción, cuando nos introducimos el artículo en el mercado. Viene un crecimiento en las ventas en el mercado. Viene luego una etapa de madurez, que se mantiene ahí el producto, y luego viene la declinación hasta desaparecer. Desde el punto de vista de la producción, los costos asociados son desde la concepción, desde que vamos ya imaginando, diseñando el producto, luego cuando viene ya el proceso de producción, el proceso de manufactura, una vez que tenemos el producto, cuál es la distribución, los canales de distribución y los procedimientos de venta. De manera que desde el punto de vista de la producción se destacan los costos que se incurren durante el ciclo de vida del producto, mientras que desde el punto de vista de mercadotecnia lo es la generación de ingresos. Ese es el énfasis que le damos. Desde el punto de vista del consumidor es a través de 4 actividades. En el momento que compra, en el momento que opera o utiliza el bien, el mantenimiento que tiene que darle y luego ya después cuando tiene que desechar el producto. En cada una de esas actividades se generan costos. El ciclo de vida de costos está unido al del producto, por lo cual surge la necesidad de determinar correctamente los costos de cada etapa para facilitar el proceso de toma de decisiones. Vamos a continuación a ver algunos ejemplos de toma de decisiones a corto plazo y de todo esto que hemos visto aquí en forma un poco teórica o bastante teórica, pues cómo podemos irlo aterrizando y verlo con ejemplos prácticos de cómo podemos entonces ir haciendo este tipo de análisis, básicamente enfocándonos a la reducción de costos y a la forma en que nos podemos diferenciar de nuestros competidores y de cómo podemos generar la información financiera adecuada para una mejor toma de decisiones. Y sobre todo pensando en qué? En que seamos competitivos, en obtener ventajas competitivas, en ser mejores que los demás. Ese es el propósito fundamental. No perdamos de vista eso. Siempre tenemos que estarnos cuestionando, siempre tenemos que estarnos revisando todos nuestros procesos, todas nuestras actividades, todos nuestros productos, de manera que podamos ir viendo cómo podemos mejorar. Es muy importante el concepto de costos relevantes. Como les decía, a través de los sistemas de información podemos generar bastante información, una gran cantidad de información, que a veces esa gran cantidad nos dificulta la toma de decisiones. De manera entonces que tenemos que separar qué es la información relevante y qué es la información irrelevante. Para las tomas de decisiones importantes, vamos a tomar en consideración los costos relevantes. Veamos un ejemplo.
Cuando se produce la demanda de un pedido especial, existe capacidad ociosa. En este caso, los únicos costos que cambian, si se acepta el pedido, son los de la materia prima, la mano de obra, caso que fuera variable, el consumo de energía eléctrica, los combustibles, etc. Es decir, si tenemos una determinada capacidad de fabricar, por ejemplo, qué sé yo, si tenemos una fábrica de zapatos y tenemos capacidad para producir 100 zapatos al mes, y resulta que por la demanda del producto estamos produciendo únicamente 70 zapatos. Y resulta que tenemos un pedido especial, por ejemplo, no estamos exportando, pues tenemos un pedido especial de Panamá y nos piden, mire, requiero una orden especial de 20 pares de zapatos y se los puedo comprar a tanto. Entonces, a la hora de hacer el análisis de si aceptamos o no ese pedido, ese nuevo pedido, tenemos que separar claramente cuál es la información relevante con la que contamos y separarla de los costos irrelevantes. Para esto entonces tenemos que tomar en consideración, bueno, si acepto el nuevo pedido, lo que va a variar en mis costos van a ser los costos variables. Eso van a ser los únicos costos que me van a variar. De manera entonces que, desde luego, si voy a aceptar un nuevo pedido, tengo que comprar más materia prima. Tengo que comprar más cuero. Tengo posiblemente, si no tengo capacidad ociosa en los trabajadores, asignar mayor mano de obra. Mi consumo de energía eléctrica va a ser mayor. El uso de los combustibles va a ser mayor. O sea que estos son los costos variables. De manera que a la hora que voy a analizar si acepto o no ese pedido adicional, yo me voy a fijar en los costos relevantes. Es decir, en este caso, los costos variables. Porque estos son los costos que me van a aumentar si acepto el pedido o no. Si acepto el pedido, estos costos me van a aumentar. Si no acepto el pedido, estos costos no los voy a incurrir. Entonces, eso nos da indicios entonces de que estos son costos relevantes, los costos variables. Los costos relevantes permanecen inmutables, sin importar el curso de acción elegido. Por ejemplo, en este caso del pedido especial de zapatos, por ejemplo, la depreciación del equipo permanece constante. El costo de depreciación del equipo, si acepto ese pedido especial, mi depreciación va a ser la misma. Si no lo acepto, igual, no va a variar. Entonces, ¿para qué voy a meter yo en mi análisis mi costo por depreciación si no va a ser relevante para efectos de la toma de decisiones? Ya sea que acepte o no acepte el nuevo pedido, mi costo por depreciación va a ser el mismo. Entonces, desecho el costo por depreciación. ¿Por qué? Porque no es relevante para la toma de decisión que voy a tener. Porque no va a modificar, no va a cambiar mis costos. En cambio, el monto en que yo voy a incurrir en compra de materia prima, eso sí, si acepto el nuevo pedido, pues lógicamente mi compra de materia prima va a ser mayor. Entonces, ese costo sí lo va a tomar en consideración. El costo de la depreciación de maquinaria no, porque ya sé que acepte el pedido no, el costo va a ser el mismo. Si, por ejemplo, si donde tengo la fábrica lo estoy alquilando, el hecho de que yo vaya a aceptar o no el pedido no tiene que ver con el alquiler. El alquiler va a tener siempre que pagarlo. Ese es un costo fijo. Si acepto el nuevo pedido, siempre tengo que pagar alquiler. Si no acepto el nuevo pedido, siempre tengo que pagar el mismo alquiler. De manera que el costo del alquiler no es un costo relevante para mí. Es decir, no es un costo relevante para esta toma de decisión. Entonces, como lo considero un costo relevante, no lo tomo en consideración. Y a la hora que yo voy a considerar, voy a tomar en cuenta nada más mis costos relevantes. Ahora después vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos eso. Tenemos aquí otro ejemplo también. Si una tienda por departamentos evaluó abrir el departamento de ropa para niños, pero el costo del alquiler del inmueble no muestra variación alguna, se dice que el costo del alquiler es irrelevante. Igual aquí. Si vamos a abrir dentro del mismo espacio físico de la tienda un departamento para niños, entonces el monto que pagamos por alquiler, ya sea que decidamos abrirlo, porque apenas estamos en la etapa de definir o tomar la decisión si abrimos el nuevo departamento de niños o no lo abrimos, esas son las alternativas, lo abro o no lo abro, el hecho de tener un costo de alquiler no va a ser relevante para mí. ¿Por qué? Porque si tomo la decisión de abrir el departamento de niños, mi costo de alquiler es el mismo que si no lo abriera. Ese costo ya está dado, es un costo fijo. Por lo tanto, entonces, no es un costo relevante para mí. Es irrelevante y por tanto lo desecho, no lo tomo en cuenta. En mi análisis no lo voy a tomar en cuenta.
porque no es relevante para esa toma de decisiones. Y esto nos lleva de que es importante hacer lo que se conoce como el análisis marginal, que a veces, si utilizamos los métodos tradicionales, el sistema total, por ejemplo, en el cual se fusionan los datos relevantes con los irrelevantes, por ejemplo, si vamos a determinar el costo, tomando en consideración materiales, mano de obra, costos directos de fabricación, tanto los fijos como los variables, y hacemos toda una mezcolanza, eso, si no hacemos un análisis marginal, un análisis incremental, entonces no vamos a poder distinguir entre los costos relevantes y los costos irrelevantes. De manera, cuando tenemos toda esta información, entonces vamos a hacer esa separación. Por tanto, la presentación y el manejo de datos se debe estructurar, analizar mediante el sistema incrementario marginal, es decir, realmente qué es lo que me va a modificar con una decisión, que básicamente van a ser los costos variables. Es decir, solo deben analizarse los costos e ingresos que serán alterados por la decisión que se piensa tomar. ¿Qué es lo que va a modificar si toma esa decisión? Tanto en ingresos como en costos. El esquema que se utiliza cuando estamos hablando de un análisis marginal es como el que tenemos acá en pantalla. Básicamente tenemos que analizar cuáles son los aumentos de utilidad que vamos a tener para una determinada decisión. Entonces, por ejemplo, en ese pedido especial, ¿en cuánto nos va a aumentar los ingresos? Ok, si aceptamos el pedido, vamos a vender 20,000 unidades a tanto. En eso me va a aumentar los ingresos. Si fuera posible que fuéramos a disminuir los costos, en este caso que puse de los zapatos, pues no habría disminución de costos. Quiere decir entonces que el aumento de la utilidad va a estar dado por el aumento de los ingresos, porque va a tener una venta nueva. Y luego me voy a qué aspectos del problema que estoy analizando va a disminuir mi utilidad. Entonces, vamos a ver cuál es el aumento que se produce en nuestros costos. Siempre pensando en el ejemplo del pedido especial de zapatos. ¿Cómo aumentan nuestros costos? Bueno, me aumenta en materiales, me aumenta en mano de obra, me aumenta en transporte, etcétera, lo que fuera. Y ese es el aumento de mis costos. Si hubiera disminución de ingresos, si tuviera que disminuir ingresos porque voy a atender ese pedido, no es el caso, pues lo pondría. Y luego, su peso, ambos aspectos. Ese pedido extra, ¿en cuánto me aumenta los ingresos? Y ese pedido extra, ¿en cuánto me aumentan mis costos? Y saco la diferencia. Si hay utilidad incremental, entonces muy probablemente también tengo que hacer un análisis cualitativo también. Voy a determinar la aceptación de ese pedido o no. Pero como ven, aquí no estoy incluyendo costos fijos. Aquí estoy incluyendo solo los costos que me van a variar. Es decir, los costos relevantes. Los costos irrelevantes no los meto. Aquí no voy a meter el costo de alquiler de la fábrica. ¿Por qué no lo meto? Porque ya sea que acepte el pedido o no lo acepte, mi costo de alquiler va a ser el mismo. Entonces no lo incluyo dentro de este análisis. Y este esquema se utiliza mucho, este esquema de ver entonces, cuando estamos ante un problema de este tipo, cuando estamos ante una decisión de esta naturaleza, entonces siempre hacemos el esquema mental de un análisis de aumento de utilidad o qué aspectos van a aumentar mi utilidad y qué otros aspectos van a disminuir mi utilidad para que me ayude a la toma de decisión. Y este modelo tiene que ver entonces con varias etapas. En una primera es reconocer y definir el problema. Entonces, en este caso, sería en el caso del pedido, bueno, el problema o el asunto es, ¿acepto o no acepto el pedido? El segundo paso, identificar alternativas como posibles soluciones al problema y ir eliminando alternativas que no son factibles. Luego, como una tercera parte, identificar los costos y beneficios de cada una de las alternativas factibles. Con las alternativas que me quedé, entonces hacer un análisis de costo-beneficio, un análisis como el anterior que vimos. Clasificar los costos y beneficios como relevantes o relevantes y eliminamos estos últimos. Entonces clasificamos los costos. Ya sabemos que hay un costo de alquiler de la fábrica, pero los desechamos. ¿Por qué? Porque no es importante para la toma de decisión. Nos quedamos solo con los costos relevantes para poder analizar las alternativas en esta etapa. En la cuarta etapa vamos a considerar los factores cualitativos, no solo
No todo va a ser la parte cuantitativa. Es importante, pero es lo único. Tenemos que analizar factores cualitativos. Por ejemplo, si yo voy a aceptar un nuevo pedido, bueno, ¿qué pasa con mis clientes actuales? Va a afectar a mis clientes actuales. Si resulta que yo voy a atender un nuevo pedido y lo voy a vender a un precio menor que mis clientes actuales, bueno, afecta ese mi mercado. O bien, es un mercado diferente y mis clientes no se van a ver afectados. Ese tipo de análisis cualitativo hay que hacerlo siempre, no solo el cuantitativo. No es solo el hecho de que si atiendo un nuevo pedido, me va a aumentar la utilidad en 100. Eso sería cuantitativo. Cualitativo sería, bueno, va a afectar eso mi relación con mis clientes actuales. Bueno, si decimos, no, porque es un país diferente, es para distribuirlo en Panamá, bueno, no me va a afectar a los clientes actuales. Ya eso sería una consideración cualitativa. Y una vez con estos insumos, podemos seleccionar la alternativa que ofrezca el mayor beneficio. Y una última etapa, que siempre no menos importante, que es la monitorear que la alternativa sea eficaz para resolver el problema. En caso de no serlo, revisar el proceso. Es decir, siempre, una vez que hemos tomado decisión, tenemos que tener la etapa final de control. Tenemos que controlar si lo que habíamos planeado está sucediendo tal como lo teníamos previsto. Y si no, tomar las medidas correctivas. Tenemos aquí un esquema de esto que venimos desarrollando, que es la definición del problema y identificación de alternativas. Aquí con otro ejemplo, por ejemplo, aquí el problema que tenemos es definir si se abre un departamento de sistemas para apoyar a la producción o si se contrata una agencia externa. Outsourcing, ¿ok? Entonces vamos a evaluar las dos alternativas. ¿Lo hacemos internamente, el departamento de sistemas, o lo contratamos externamente? Entonces, la alternativa 1 es mantener el departamento de sistemas. La alternativa 2 es contratar a un proveedor externo para el área de sistemas de la empresa. El paso 3 es identificar los costos y beneficios relacionados con cada una de las alternativas factibles. Entonces, si optamos por la alternativa de tener el departamento de sistemas de forma interna, entonces hacemos un análisis de los costos, cuántos son los sueldos, la depreciación del equipo, cuántos los servicios públicos, etcétera, etcétera, el internet, el costo total. Igual hacemos para si lo contratamos externamente. ¿Cuántos son los honorarios anuales? ¿Cuál es la depreciación del equipo? Los sueldos del asistente, como tenemos que tener un asistente nuestro para que continúe con ellos. El costo del internet que nosotros eventualmente tengamos que darle. Y cuál sería el costo total. Y comparamos ambos costos, pero también tenemos que tomar en consideración algunos factores cualitativos. La calidad de respuesta del proveedor externo, la rapidez de respuesta, el apoyo en momentos de carga de trabajo crítica, cómo el externo nos puede apoyar cuando estemos con situaciones especiales. Ese tipo de análisis hay que considerarlos. Y con todos estos decimos, entonces definimos si abrimos el departamento de sistemas, que es ligeramente más caro, asegura una pronta respuesta ante problemas técnicos. Y luego viene el monitoreo o el control posterior de cómo se está desarrollando la decisión que tomamos. De manera entonces que en esto ahí podemos poner miles de ejemplos, muchísimos ejemplos de decisiones que podemos tomar para disminuir costos, para hacernos diferentes, para lograr una mayor competitividad. Aquí nada más voy a citar algunos. Seguir fabricando una pieza o mandarla a fabricar externamente. Eliminar una línea o un departamento, seguir operándolo. Si me quedo con el departamento actual, si estamos en una línea determinada, o lo contrato externamente. Inclusive podemos pensar en cerrar a la empresa o si seguimos operándola. Hasta ese tipo de decisiones podemos tomar. El ejemplo que les decía ahora, los zapatos. Aceptar o rechazar un pedido especial. Ahí hacemos este tipo de análisis de costo-beneficio. Agregar una nueva línea de productos, incursionar en otros productos. Entonces hacemos el análisis, cuánto aumenta nuestra utilidad, cuánto aumentan nuestros costos, cuáles son los costos relevantes, cuáles son los costos irrelevantes. Igual, si la decisión es cerrar una sucursal o seguir operándola,
cerrar un punto de venta o seguirla operando, trabajar en turnos o en varios turnos, disminuir o aumentar la publicidad, operar uno o en varios mercados, nos quedamos con el mercado actual o incursionamos en el extranjero o incursionamos en nuevos productos, con nuevos mercados. El plazo que le damos a nuestros clientes, si tenemos la política de dar crédito a 30 días, bueno, ¿qué pasa si la modificamos a 60 días? ¿Cuáles pueden ser los beneficios? ¿Cuáles pueden ser los costos adicionales? Si ofrecemos o no descuentos en nuestros productos, ¿qué porcentaje podemos dar? ¿En qué cantidades? O al contrario, cuando estamos comprando materia prima, si aprovechamos o no un descuento por pronto pago, eso tiene una consecuencia financiera. Ya los que han llevado finanzas han visto de cómo se analiza esto, de cómo hacer en el análisis aceptamos un descuento por pronto pago o no, porque hay un efecto financiero por el valor del dinero en el tiempo. También en finanzas han visto decisiones en cuanto a los niveles de inventarios que tenemos que tener. Sí, hay una serie infinita de decisiones que podemos tomar, que podemos hacerlo a través de este tipo de análisis, en la cual básicamente aquí lo que tenemos es separar los costos relevantes de los irrelevantes y hacer un análisis o un planteamiento adecuado en cuánto son los beneficios que voy a obtener, cuántos son los costos adicionales que voy a tener y cuál es el efecto neto. Y verlos desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. No sé si hay dudas aquí o seguimos porque voy a poner ejemplos más evidentes de cómo aplicar esto. Tal vez vayamos a los ejemplos porque no tenemos preguntas en el chat. Ok. Entonces, veamos los ejemplos. Muy bien. Tenemos aquí la fábrica C, produce varias líneas de artículos que incluyen ciertas partes, las cuales pueden ser fabricadas en la planta o ser accedidas a un proveedor externo. Entonces, aquí tenemos la disyuntiva, podemos hacerlo nosotros mismos o podemos fabricarlas o adquirirlas a un proveedor externo. De manera que el costo de fabricar una de las piezas denominada sujetador A es la siguiente. De costos variables tenemos 70 y de costos fijos tenemos 20. Esta es la estructura de costos de esta parte, de este producto. En total, mi costo es de 90, si lo hago internamente. El número de piezas fabricadas anualmente es de 50,000 unidades. Un taller de la ciudad ofrece fabricar las piezas a un costo de 80 cada una. Y el costo del frente hasta las instalaciones de la compañía C sería de 50,000 por pedido. La decisión de fabricar externamente, perdón, la decisión de fabricar externamente, disculpe, la decisión de fabricar externamente generaría cierta capacidad ociosa que podría utilizarse para producir piezas que producirían ahorros netos de 400,000. La capacidad normal para producir esta línea es de 50,000 unidades. Esto quiere decir entonces que si los contratamos externamente, nos podría, como liberamos capacidad de la empresa, podríamos producir ahorros netos en nuestra producción de los demás productos de 400,000. Es un aspecto que tenemos que tomar en consideración. Entonces, hacemos el análisis de aumento de utilidad y disminución de utilidad. En aumentos de utilidad, ¿qué tenemos? Tenemos un ahorro por uso de capacidad ociosa. Ya vimos que podemos ahorrar en nuestros costos porque liberamos capacidad en 400,000 dólares. El ahorro en costos variables de producción sería de 3,500,000, que son las 50,000 unidades por 70,000 por unidad. Como son variables, son costos que dejamos de incurrir al dejar de producir las 50,000 unidades de esta parte. De manera que el total de beneficios que obtendríamos sería de 3,900,000. Ahora, ¿cuál sería el aumento de nuestros costos? La compra de las piezas, si lo compramos externamente, nos cuestan 4 millones. 50,000 unidades que vamos a comprar a 80 cada una, son 4 millones. Tenemos que tomar en consideración el flete, que es de 50,000 dólares.
De manera que el aumento de nuestros costos va a ser de 4.050.000. Como vimos, el aumento de nuestros ingresos fue de 3.900.000. Por lo tanto, en realidad obtendríamos, si lo hacemos externamente, una pérdida de $150.000. De manera entonces que ahí nos ayuda este análisis a tomar la decisión. Por lo tanto, entonces, no lo contrataríamos externamente porque sería perjudicial. Bien que aquí hemos tomado en consideración los costos relevantes y hemos dejado de lado los costos irrelevantes. Es decir, hemos tomado en cuenta únicamente los costos variables. Los costos fijos no. Porque los costos fijos, ya sea que tomáramos una decisión o la otra, ya sea que definiéramos contratar externamente o hacerlo internamente, siempre el costo fijo iba a ser el mismo. Y vamos a otro ejemplo, que es la composición óptima de líneas. El director de ventas necesita conocer cuáles líneas son las que dejan mayor margen de contribución de acuerdo con las restricciones de la empresa para tratar de colocar en el mercado dichas líneas. El departamento de producción debe producir esas líneas para maximizar las utilidades de la empresa o bien maximizar el flujo de efectivo. Veámoslo con un ejemplo. Una empresa elabora actualmente 3 líneas de productos: Volga, Ródano y Támesis. Desea conocer cuál debería ser la combinación óptima y las ventas de cada línea. Los datos sobre estas son los siguientes. Primero que nada, enfoquémonos en el problema que tenemos. Se producen 3 artículos y lo que andamos buscando es conocer cuál es la combinación entre producción y ventas de cada uno de los artículos. ¿Cuántas unidades tengo que producir y vender de Volga? ¿Cuántas unidades tengo que producir y vender de Ródano? ¿Y cuántas unidades tengo que producir y vender de Támesis? ¿Para qué? Para que mi utilidad sea la máxima posible. Y para eso nos brindan esta información. Tenemos que el precio de venta de Volga es 300, de Ródano 500 y de Támesis 900. Los costos, los materiales son 100, 150, 350, ustedes lo pueden ver ahí. La mano de obra directa, los costos de cada uno de ellos. Los costos indirectos de fabricación variables, que son de 30, 50 y 100 en cada uno de ellos. Y los fijos. Calculados estos sobre cada unidad. Quiere decir que los costos totales de fabricación para Volga es de 250, para Ródano de 410 y Támesis 20. En las horas de mano las horas de mano de obra que se utilizan para producir cada uno de ellos, que es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en consideración, es que para fabricar Volga ocupo 2 horas de mano de obra, para Ródano 3 horas y para Támesis 4 horas. Y en cuanto a las horas máquina que voy a utilizar para fabricar Volga, voy a utilizar 1 hora máquina, para Ródano 2 y para Támesis 3 horas. Y un aspecto muy importante que nos indican acá es que yo no puedo vender una cantidad ilimitada de cada uno de los productos, sino que mi demanda máxima es, lo que yo puedo vender de Volga son 4.000, más de 4.000 no vendo. De acuerdo con el estudio de mercado, de acuerdo con la experiencia en la empresa, ya yo sé que más de 4.000 artículos de Volga no puedo venderlos. Es el máximo que puedo vender. De igual manera, no puedo vender más de 6 de Ródano, ni más de 2.000 de Támesis. La capacidad instalada son 20.000 horas máquinas, es decir, en un mes lo más que se puede utilizar de acuerdo con las máquinas que tenemos son 20.000 horas máquina. Los gastos directos de fabricación fijos son de 1.200.000. El costo de la mano de obra es de 1.200.000. La capacidad de horas de mano de obra es 40.000. 40.000 horas mensuales. La tasa por hora de mano de obra, entonces, lo determino dividiendo el costo de la mano de obra de 1.200.000 entre 40.000, me da que por cada hora de mano de obra voy a asignar costos indirectos de fabricación de 30. Y si utilizamos la tasa por hora máquina, igual dividimos el costo, que es 1.200.000, entre el total de horas máquina, que son 20.000, nos da que por cada hora máquina son 60. ¿Qué significa eso? Que por cada hora máquina que utilice, voy a asignar 60 de costos indirectos de fabricación. Los gastos fijos de administración ascienden a 400.000 y la mano de obra se considera un costo fijo. Aquí la restricción principal que tiene la empresa es la capacidad instalada, que no es suficiente para cubrir la demanda de todas las líneas. De aquí que se desprende que el análisis marginal debe estar dirigido a apoyar las líneas que generen mayor margen de contribución por hora máquina.
¿Qué es el problema que tenemos? Que podemos vender, bien, podemos vender de Volga 4.000 unidades máximo. De Ródano 6.000 unidades máximo y de Támesis 2.000 unidades máximo. Esa es la principal restricción que tenemos. Y un aspecto importante es que tenemos una limitación en cuanto a las horas máquina. O sea, que no podemos producir no podemos fabricar toda esa producción, toda esa cantidad de esas unidades. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad instalada. Entonces, por más que quisiéramos vender todos los productos que el mercado nos permite, no podemos hacerlo porque la capacidad de la fábrica no es suficiente. No podemos fabricar las 20.000 ni los 2.000 de los otros productos, etcétera, los 3.000, ¿ok? Entonces tenemos esas dos limitaciones. El máximo que podemos vender en el mercado y el máximo que podemos fabricar por las horas máquina disponibles. Tenemos esas dos limitaciones. Hijo de Dios. Vamos a pasarnos a ese archivo para... Se me quedó perdido ahí en la presentación. Entonces hacemos el siguiente análisis. Primero vamos a ver qué nos aumenta la utilidad. Ah, no, perdón, este es otro. Vimos anteriormente. Déjame un segundito. Tengo problemas técnicos acá. Bueno, mientras don Joaquín resuelve el problema, si vamos a tener acceso a la presentación y los ejemplos. Al final, creo que don Joaquín me lo va a pasar para poderlo compartir en el chat. Entonces, sí lo vamos a tener. Y también les aprovecho para recordarles que vamos a tener una charla con el CABIS, que es el código que la Administración Tributaria está estableciendo que entra en vigencia a partir del 1 de diciembre para los que declaramos impuesto de
al valor agregado. Y que nos lo va a impartir la empresa GTI. Así que eso va a ser sábado 21 de noviembre, para que estén atentos cuando abramos pongamos la publicidad sobre este tema tan importante que es sobre el código CABIS que tenemos, que va a entrar en vigencia. Así que va a ser muy importante que puedan participar en esa charla. Ya la tengo aquí, creo que se ve en pantalla. Ajá, sí, aquí lo tenemos. Uh-huh. Ok, entonces el análisis que hacemos, tenemos para acá el precio de venta de cada uno de los productos, 300, 500 y 900, los costos variables, materiales, costos indirectos de fabricación, los que son variables, los costos variables de venta. Y nos da el total de costos variables. Como podemos ver aquí, tomamos los costos relevantes. En este caso, los costos relevantes son los variables. Dejo de lado los costos fijos. No puedo marcar, aquí está. De manera que el margen de contribución, recordemos que el margen de contribución es el precio de venta menos los costos variables. El margen de contribución de cada producto, de cada artículo es de Volga 160, de Ródano 285 y de Támesis 430. De manera que si nos quedáramos hasta aquí en el análisis, podríamos definir entonces que vamos a darle prioridad a la producción y venta de Támesis, que es el que me da el mayor margen de contribución. Sin embargo, este sería un análisis muy corto porque tenemos que tomar en consideración, por un lado, la capacidad instalada que tiene la empresa, la capacidad de horas máquina que puede utilizar en un periodo determinado. Y por otro lado, tenemos que determinar cuál es la demanda máxima que podamos vender de cada uno de los productos. De manera entonces que este dato del margen de contribución no es suficiente para poder tomar una decisión. Repito, como podemos observar, el margen de contribución mayor es el de 430, de manera que me dedicaría a fabricar y vender Támesis, el producto Támesis. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración el aspecto de las horas máquina. Vean que para producir Volga utilizo una hora máquina, para producir Ródano 2 horas máquina y para producir Támesis 3 horas máquina. Entonces lo que hago es sacar un margen de contribución, pero por hora máquina, para ver cuál es el más productivo. Entonces con base en eso, obtengo este otro dato. Divido mi margen de contribución entre las horas máquina y me da el margen de contribución por cada hora máquina. Entonces ya aquí me da una observación mejor para la toma de decisiones. Ya por esto veo que por cada hora máquina que utilizo, Volga me da un margen de contribución de 160, Ródano 142.50 y Támesis 143.33. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si tomo en consideración mi capacidad instalada de horas máquina, entonces mi mayor contribución por hora máquina, por la utilización de la capacidad instalada de la fábrica, me la va a dar Volga y no Támesis. Quiere decir entonces que en primer lugar yo estaría dispuesto a fabricar y vender Volga porque me da una margen de contribución de 160. Luego iría a producir y vender Támesis, que me da un margen de contribución de 143.33 por unidad. Y de último dejaría Ródano, que me da un margen de contribución de 142.50. Sin embargo, hasta aquí no llega nuestro análisis. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en consideración el máximo que puedo vender de cada artículo. No puedo vender, por ejemplo, en este caso que defino que mi mayor margen de contribución por hora máquina es Volga, no puedo vender la cantidad que quiera del artículo Volga. Puedo vender un máximo de 4.000. De igual manera, el máximo para Ródano son 100.000 y el máximo para Támesis son de 2.000 unidades. Entonces, en estas consideraciones, entonces, como Volga es la que me va a dar el mayor margen de contribución, entonces voy a fabricar y a vender las 4.000 unidades de este artículo. Entonces, si fabrico y vendo las 4.000 unidades, ¿cuántas horas máquinas voy a ocupar? Vean que el máximo que puedo vender son 4.000. Y como para producir cada unidad yo ocupo una hora máquina,
Quiere decir entonces que yo, para vender el máximo de 4.000 unidades, voy a ocupar 4.000 horas máquina que tengo aquí abajo. ¿Sí? Estas 4.000 que tengo aquí abajo. De igual manera, entonces, para producir las 2.000 unidades, que el que sigue en orden en cuanto al margen de contribución es el artículo Támesis, entonces yo digo, voy a producir el máximo que puedo vender, que son 2.000 unidades. Y con esas 2.000 unidades, ¿cuántas horas voy a ocupar? ¿Cuántas horas máquinas voy a ocupar? Para producir 2.000 unidades de Támesis, para cada una ocupo 3. Quiere decir que en total voy a ocupar 6.000 horas para producir Támesis, para producir el máximo de 2.000 de el producto Támesis. Entonces, hasta el momento, produciendo y vendiendo el máximo que puedo de Volga, que son, y utilizando 4.000 horas máquina, y el máximo de Támesis, que la cual voy a utilizar 6.000 horas máquina, ya voy utilizando 10.000 horas máquina. Recordemos que mi límite de capacidad instalada de horas máquina son de 20.000. Quiere decir entonces que me quedan solo 10.000 horas para poder utilizarlas en el producto Rodano. Repito el análisis. Utilizo para producir el máximo de Volga 4.000 horas máquina. Para producir el máximo de Támesis yo voy a ocupar 6.000 horas máquina. Quiere decir entonces que como mi capacidad instalada o el máximo que puedo utilizar de horas máquina en el mes son 20.000, 10.000 es lo único que puedo o lo que me sobra para dedicarle a la fabricación de Rodano. 10.000 horas máquina. ¿Y cuántas unidades puedo fabricar yo con 10.000 horas máquina? Recordemos que por cada unidad yo ocupo 2 horas para fabricar el producto Rodano. Entonces con 10.000 horas máquina yo podría producir únicamente 5.000 unidades. Entonces, resumiendo, las número de unidades que puedo fabricar con esa capacidad instalada y con esa demanda esperada es el total de 4.000 que puedo vender en el mercado de Volga, el total de 2.000 de Támesis y de Rodano únicamente voy a poder fabricar y vender 5.000 porque no puedo fabricar más por la capacidad instalada. Porque como tengo solo 20.000 horas máquina disponibles en el mes, lo único que puedo dedicarle a la fabricación de Rodano son 10.000 horas máquina. Y con eso, el máximo que puedo fabricar son 5.000. Por lo tanto, entonces, con estas restricciones en cuanto a la capacidad instalada de la máquina y lo que se refiere a las horas máquinas disponibles y a la demanda esperada, el máximo de demanda esperada, esto es la distribución de las unidades que puedo fabricar y vender en estas condiciones. El máximo de 4.000 de Volga, el máximo de 2.000 de Támesis y solo 5.000 de Rodano. Tengo otros ejemplos, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, nos quedan 13 minutos de la charla. Si quiere puede. Y es que tengo también una parte final que me gusta, no me gustaría dejarla por fuera. En todo caso, Entonces, esto me parece que es una charla introductoria para que vean la importancia de esto. Yo creo que tal vez el año entrante podemos hacer una segunda parte en donde le demos énfasis a los ejemplos en la forma que podemos utilizar este tipo de análisis de información en cuanto a costos relevantes, a costos irrelevantes, en cuanto a las diferentes decisiones de mejora que podemos tomar en las diferentes situaciones que podemos tomarlo en cuenta. En realidad el tema es muy amplio. Creo que podemos inclusive pensar en una segunda etapa de este tema. sí, concuerdo con usted porque hay un tema también importantísimo acá que es el margen de contribución, los puntos de equilibrio y que de alguna forma es importantísimo porque siempre es relevante tomar en cuenta la capacidad instalada de la empresa y eso muchas veces no lo consideramos y eso es fundamental porque no podemos tener activos que estén ociosos, ¿verdad? Activos sin estar generando dinero. Es muy importante que la empresa haga ese tipo de análisis. Entonces,
pues el próximo año vamos a tener más de este tema. Pero si De quiere, eso que está, de eso que sí. está comentando usted, precisamente tenía preparados unos ejemplos. Ah, ya. Bueno, Sí, que por eso nos faltó esa parte de los ejemplos que es, creo que una parte muy valiosa del tema. claro, claro que sí. Si quiere, da el tema que usted quiere. Ok, listo. Sí, ya para ir llegando a conclusiones, bueno, como les decía aquí, una parte muy importante es la parte de la participación de todos dentro de la sociedad para mejorar esto. Y un aspecto fundamental y que yo siempre hago énfasis en mis cursos es el comportamiento ético. Como ya vimos, este crecimiento vertiginoso, el crecimiento que tenemos, los avances tecnológicos y científicos que ha provocado todo este progreso acelerado. Y no podemos afirmar que la economía de mercado es mala, no podemos afirmar que el capitalismo es malo, pero sí depende mucho de la manera en que se opere y cómo opere el mundo de los negocios, de cómo opere nuestros sistemas económicos. Me parece que la justicia y la equidad son los criterios que deben prevalecer. Debemos mejorar como sociedad en cuanto a la distribución de la riqueza. Este sistema económico en realidad se ha visto cómo ha marginado a los más débiles y cada vez aumenta más el número de los pobres. De manera que promover la justicia y la equidad entre los seres humanos, renunciar a este reto implicaría tacharlo de inmoral. Existe una gran desigualdad entre los diferentes países en el mundo de hoy. No basta con limitarse a la ley de mercado. Creo que son ese tipo de consideraciones, de manera que hay que fomentar la solidaridad, evitando los males que se derivan de un capitalismo que pone el lucro por encima de la persona y la hace víctima de tantas injusticias. Un modelo de desarrollo que no tenga presente y no afronte con decisión estas desigualdades no podrá prosperar de ningún modo. Una economía orientada por la ética no debe verse como un simple sueño, sino como una exigencia histórica para lograr que la paradoja de tanta pobreza en medio de tanta riqueza pueda realmente ser superada y se construya un desarrollo pujante, sustentado y equitativo. Este comportamiento ético incluye desde luego a los profesionales. Tenemos un caso, tal vez cuando ustedes nacían, el famoso caso Enron, que fue una empresa que se dio a ubicar dentro de las 7 más grandes de Estados Unidos, que empleaba más de 20,000 personas. En el 2001 se declaró en bancarrota, después de que las autoridades descubrieron que había falseado sus reportes financieros para elevar las utilidades y escondió deudas por más de $1,000 millones. Este derrumbe de la compañía provocó pérdidas superiores a los 60,000 millones de dólares a miles de inversionistas y causó que unos 5,600 trabajadores perdieran su empleo y fondos de pensiones. Y vean que la mayoría de los ejecutivos de Enron eran egresados de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos. Su educación para administrar era excelente. Eran de los ejecutivos mejor pagados del país. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Evidentemente que hubo una falta de ética de grandes proporciones. Pero no solo de los individuos, sino la falla principal radicó en la empresa, que carecía de una cultura ética. Las universidades deben fomentar la formación moral de sus estudiantes. Aquí en el caso de UCA, y aquí nuestro director de carrera nos puede ampliar mucho de cuanto a cómo cocinamos en la parte de la ética. Hay diferentes cursos, en los cursos de auditoría, que vemos el código de ética del Colegio de Contadores Públicos y lo que al respecto dice el IFAC. No sé si en la nueva estructura de la carrera tenemos algún curso específico de ética. No. Bueno, actualmente, O va a ser transversal. actualmente en el curso que se llama El Contador Público, sus informes y ética profesional. De hecho, en ese curso que es de cierre de la carrera en bachillerato, se está impartiendo el tema directamente de la ética basado en el código emitido por el colegio, ¿verdad? Y que a su vez se basa en el código que promueve IFAC. Y también es un tema transversal, ¿verdad? Que es fundamental. Hay una colega que dice que la ética es un asunto de carácter. Entonces, Doña Zamora, Como la que una nos amiga. amiga, dice que es un asunto de carácter y tiene toda la razón porque ahora que usted apunta, don Joaquín, sobre la ética, pues también acabamos de tener un ejemplo nosotros, tenemos el lamentable ejemplo
de Jamber, ¿verdad? Que ha sido un caso muy parecido a lo que usted menciona eh, con Enron. También hay muchos casos a nivel mundial. Hay muchos, muchos. Eso es solo uno. Eso es lamentable, ¿verdad? Costa Rica, el cementazo recientemente. Cementazo también, un caso también lamentable. Todo esto ha dado que incluso, bueno, nosotros en la nueva carrera que estamos presentando con eso, estamos incluyendo nuevas estándares que han salido a raíz de estos casos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la ley Sarbanes, que es una que apareció en Estados Unidos a raíz de estos problemas que permea a la auditoría. Y estamos hablando de casos de riesgos en los casos de auditoría que también tienen que ver con esto que se está conversando. Entonces, es muy importante la ética, y en esto de los costos también la responsabilidad que tenemos porque la información financiera sea lo más, o sea, que sea precisa y adecuada para que se tomen decisiones, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y bueno, hay tantas cosas que suceden en el mercado, pero siempre recuerden esto, es un asunto de carácter. Sí, y es muy importante en nuestro ejercicio profesional la ética. En los reportes financieros, los estados financieros, de acuerdo con las normas internacionales. Primero tenemos que estar debidamente capacitados para poder aplicarlas. Y después la fiabilidad que tenemos que dar de nuestros reportes financieros. Nuestra responsabilidad profesional y ética es muy importante. Y ustedes como estudiantes van a tener que enfrentarse a ese mundo de tentaciones que tenemos ahí en el exterior, pero que con valores podemos afrontarlo. La universidad es un aspecto importante, por un lado, en dar las herramientas o los valores, no los valores porque cada uno los tenemos, sino resaltar esos valores, y por otro lado, darle las bases de conocimiento para que puedan desarrollar adecuadamente su profesión. Para eso la universidad está haciendo grandes esfuerzos. La carrera en específico, la dirección de la carrera está en enormes esfuerzos en modificar el currículo de la carrera, en el control de calidad, en el proceso que estamos, ¿verdad? Y que eso es en beneficio de ustedes, y que ustedes puedan salir con mejores herramientas y puedan precisamente ayudar a las empresas a ser más eficientes, a las empresas de Costa Rica. Porque aquí es un tema de eficiencia, un tema de poder ser competitivos, de poder obtener ventajas competitivas. Y la labor que puedan desarrollar la universidad, nosotros como docentes y ustedes como estudiantes cuando salgan como profesionales, es muy importante que pueda para el cambio en las empresas de Costa Rica. Que por ahí debe empezar nuestro mayor desarrollo, mejorando la forma en que hacemos las cosas. Eso sería todo, me parece, de parte mía. No sé si... Vamos a abrir espacio si tienen alguna pregunta, algún comentario. Mientras tanto, don Joaquín, si quiere, usted podría enviarnos a través del chat la presentación. Sí, vamos a ver, en la parte del chat, ¿verdad? En la parte del chat, sí. Sí, esta charla de hoy es muy importante también porque corresponde a un curso que es parte de los cursos nuevos que tiene la carrera. Nosotros tenemos este curso, esto viene del curso de costos 3, contabilidad, que es contabilidad administrativa, y es muy gerencial, es para tomar decisiones. Don Joaquín ha sido muy elocuente en todo lo que conlleva la contabilidad administrativa para la toma de decisiones, que es un aspecto fundamental. Y bueno, me acuerdo de otro curso que tiene la parte de ética, don Joaquín, en la nueva malla curricular, y es el despacho CPA. Hay un curso que se llama así, despacho CPA, se les enseña cómo crear su emprendimiento como contador público independiente, y conlleva una serie de normas de calidad que el colegio ha implementado y que están tomados en cuenta en este curso que esperemos que salga pronto. Ya se presentó, ya se mandó a consideración al CONESUB.
y que es un tema muy importante para poder hacer un emprendimiento en este sentido de un despacho de contadores públicos, que es importante para la profesión y que esperamos que les pueda servir. Igual aunque algunos de ustedes ya estén avanzados y estén terminando, vamos a dar, estamos tomando de los cursos que estamos proponiendo para la nueva carrera, estamos tomando ahí charlas y próximamente vamos a tener una charla, ya sería para el próximo año, una charla sobre la formación de un despacho de contadores públicos, qué conlleva, qué hay que tomar en cuenta y qué aspectos nos pide el colegio, no solo a nivel estructural, sino de ética profesional, que es muy importante, y los niveles de calidad que conlleva un despacho de contadores públicos. Entonces, abro el espacio a ver si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Ok, ahí Ya ya. la presentación está cargada. Perfecto, Joaquín, muchas gracias. Sí, ahí está en el chat. Ahí lo pueden descargar la presentación. También decirles que la carrera tiene un canal que se llama UCA Contaduría. Usted entra a YouTube y en el buscador le da UCA Contaduría y aparece el canal de la carrera. Están algunas charlas, pero poco a poco les estamos subiendo de todas las charlas que hemos estado teniendo que se han grabado, para que ustedes les sirva de material de consulta, que también ese es el propósito de todo esto. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues agradecerle a don Joaquín. Don Joaquín, muchas gracias. A ustedes, asistentes a esta charla, muchas gracias por asistir. Así que doy por concluida la charla de hoy y estamos próximamente en otros eventos de las carreras de banca y finanzas y contaduría. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias.